Síguenos por Canal 10. Sábados 10 de la mañana, domingos 8 de la mañana. Análisis político. Continuamos. Y vaya que es cierto que uno de los elementos que el Estado mexicano tiene a la mano para legitimar su autoridad y su poder, y fundamentalmente también para salvaguardar la tranquilidad de los ciudadanos, pues es el Ejército Mexicano. Son las diversas instituciones y corporaciones de las Fuerzas Armadas, de aquellos hombres y mujeres, que dice en el contexto de su vocación, protegen a los habitantes del país. Sin embargo, ¿cuál es el fondo también del debate del papel que tiene el Ejército Mexicano? Pues por ello es que vamos a analizar esta obra, El Ejército Mexicano entre la guerra y la política, un libro muy recomendable de Guillermo Garduño Valero. En él nos vamos a enterar del nivel del debate, del nivel de la realidad del Ejército Mexicano, también para legitimar la democracia del Estado mexicano. Vamos pues a esta sección, Cultura Política. El Ejército Mexicano está hoy en el centro de uno de los tantos debates que se libran en el país. La causa: el aumento exponencial de las quejas en su contra por la presunción de abusos a los derechos humanos. Según la teoría de Rubén Aguilar, ex vocero del presidente Vicente Fox, y Jorge Castañeda, ex secretario de Relaciones Exteriores, en el mismo periodo, las Fuerzas Armadas fueron convertidas en el instrumento a través del cual el presidente Felipe Calderón intentó la legitimación que no obtuvo en el proceso electoral del 2 de julio de 2006, vía la guerra frontal en contra del crimen organizado. Con esto, la milicia se adentró en el campo de las decisiones políticas cuando su vocación, la salvaguarda de la soberanía del país, fue tocada desde el concepto y se transformó en una más de las policías que luchan en las calles para abatir la inseguridad pública. Más allá de la verdad o no de la tesis de la legitimación, es necesario decir que no es la primera ocasión en la que el ejército asume un papel importante como uno de los recursos de los que el gobernante dispone para respaldar su autoridad. Así, la pregunta resultante es obvia. ¿Es la función de las Fuerzas Armadas el respaldo de las decisiones políticas de los que mandan desde el poder? A esta interrogante intenta responder Guillermo J.R. Garduño Valero a través de su texto El Ejército Mexicano entre la guerra y el poder, y en el cual, además, plantea nuevas cuestiones. ¿Qué vínculos hay entre el poder nacional y los militares en México? ¿Existe una doctrina militar mexicana? ¿Cuál es el futuro de los militares dentro del aparato estatal en el marco de la transición? ¿Cuál es su papel en el dilema entre la democracia y el autoritarismo? Luego del pasado convulso resultante de la Revolución Mexicana y de la repartición de cuotas de poder entre los caudillos, cuyo último presidente fue Adolfo Ruiz Cortines, el ejército debió replantear su identidad para convertirse en uno más de los elementos que darían cauce a la vida institucional del México que entonces nacía. Sin embargo, quedaron dudas, como la del 2 de octubre del 68. Hoy, la guerra se llama combate al narcotráfico y el escenario de batalla es la calle. La situación tal vez lo exige, es cierto, pero las Fuerzas Armadas tienen la obligación de mirar hacia adentro y volver a plantear la razón de su existencia, porque servir a dos amos, al poder y a la patria, aunque pareciera lo mismo, no siempre es igual. Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa.